Finanzas para Mortales presenta las cuentas públicas y tus inversiones. Nuestras decisiones como ahorradores están relacionadas y se ven afectadas por la evolución de las cuentas del sector público. Para entender esto un poco mejor, vamos a revisar algunos conceptos que hemos visto en otros capítulos. Al hablar de los impuestos, ya vimos la importancia de mantener equilibradas las cuentas del sector público para poder financiar y así garantizar los bienes y servicios que se proveen al conjunto de la sociedad. Resulta extremadamente difícil para los responsables de las cuentas públicas anticipar con exactitud cuáles serán los ingresos obtenidos por las fuentes habituales, principalmente los impuestos, y prever cómo reaccionar cuando los ingresos efectivamente obtenidos estén por debajo de los gastos realizados. Además, existen proyectos grandes como la construcción de infraestructuras que requieren un esfuerzo continuado en el tiempo y obligan a buscar formas alternativas de financiación. Con las cuentas públicas ocurre lo mismo que en cualquier hogar. Se necesita financiación para afrontar gastos extraordinarios como la compra de un electrodoméstico, de un vehículo o de la vivienda habitual. Cuando analizamos el papel de la bolsa de valores, vimos que ésta hacía de mediador para atraer recursos hacia inversiones productivas a través de activos financieros, lo que permitía unir a los ahorradores con las empresas y los gobiernos necesitados de fondos para poder realizar sus proyectos a corto, medio o largo plazo. Pero hay formas de financiación alternativas a los impuestos, como por ejemplo los precios públicos y la emisión de deuda. Los precios públicos son cantidades pagadas por servicios prestados y de solicitud voluntaria, como el precio que pagamos por entrar a una piscina municipal, por ejemplo, tienen poco potencial recaudatorio. Por medio de la emisión de deuda pública, el gobierno ofrece a los inversores una rentabilidad por el uso de sus recursos, como cuando cualquier ciudadano solicita un préstamo a una entidad financiera. Su potencial recaudatorio o capacidad de endeudamiento vendrá dado por la cantidad de inversores que sea capaz de atraer. Como ocurre con cualquier activo financiero, la financiación que obtenga dependerá de la rentabilidad que ofrezca, del nivel de riesgo asociado y de la liquidez que pueda presentar en el mercado secundario. La rentabilidad ofrecida suele ir vinculada en general con el nivel de riesgo asumido por el inversor o ahorrador. En este caso, el riesgo cambia en función de cuál sea la evolución económica, política y social del país. Por ejemplo, ante la existencia de conflictos sociales o inestabilidad política, la rentabilidad ofrecida por el gobierno para financiarse mediante deuda deberá ser mayor. Al contrario, en periodos de bonanza económica y estabilidad político-social, el gobierno podrá financiarse pagando menos intereses. Otra dimensión que afecta a la rentabilidad ofrecida es el plazo de vencimiento. También se ve afectada por la coyuntura económica. Así, en periodos de estabilidad económica, política y social, se suelen hacer más emisiones a largo plazo, mientras que en periodos convulsos las emisiones a corto plazo tienen un peso relativo mayor. Veamos el caso de las economías pertenecientes a la eurozona, que está integrada por 18 estados de derecho, 8 estados comprometidos a integrarse en los próximos años, 2 estados con una cláusula exclusión, 4 estados que, aunque no son miembros, utilizan el euro gracias a un acuerdo, y 2 estados que utilizan el euro sin acuerdo. Desde la creación del euro en 1999, todos los países que lo adoptaron se comprometieron a compartir una serie de instituciones en común. El Banco Central Europeo, BCE, por ejemplo, recibió el mandato de liderar una política monetaria común que pretendía, entre otras cosas, proporcionar una mayor seguridad a los inversores potenciales. De esta forma, muchos países europeos, entre ellos España, consiguieron durante muchos años de bonanza económica unas mejores condiciones de financiación y el inversor no exigía niveles diferenciados de rentabilidad dentro del área monetaria. Con la crisis, esta percepción cambió y empezamos a ver rentabilidades muy dispares para cada país. Desde entonces, el seguimiento de la evolución de la prima de riesgo, un indicador que compara las rentabilidades exigidas a un país como España respecto a otro de referencia, Alemania, ha sido general en todas las esferas económicas y sociales.
La liquidez de la deuda pública de un país también guarda relación con el volumen existente de deuda pública de ese país en el mercado secundario. Una economía grande emitirá más deuda y, por lo tanto, existirá un mercado mayor donde es factible encontrar potenciales compradores o vendedores. Por lo tanto, de acuerdo a este criterio, las economías pequeñas encontrarán, en términos relativos, mayores dificultades para su financiación mediante emisión de deuda y su capacidad de endeudamiento será menor. No hay que olvidar que la decisión del inversor dependerá también de la información existente acerca del estado actual y de la evolución esperada del país en el que está interesado. Existen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Comisión Europea o el Banco Mundial y agencias privadas de calificación crediticia como Standard & Poor's, Moody's o Fitch, que publican periódicamente informes relativos a cada país o región. Mecanismo de asignación. La deuda pública se asigna normalmente mediante subasta, es decir, el gobierno anuncia una emisión de deuda con un vencimiento determinado. Los inversores interesados se suscriben estableciendo la rentabilidad que les gustaría obtener. Finalmente, se asignan los activos a los inversores que han solicitado una rentabilidad menor hasta conseguir el volumen de financiación necesario. El caso español. En nuestro país, el organismo encargado de las emisiones de deuda es el Tesoro Público. Sus emisiones se agrupan principalmente en tres tipos. Las letras del Tesoro, que son emisiones con vencimiento a corto plazo hasta un año. Los bonos del Estado, que tienen un vencimiento a medio plazo, de 2 a 5 años. Y las obligaciones de Estado, que tienen un vencimiento a largo plazo de más de 5 años. En la actualidad, los productos disponibles en España son letras del Tesoro a 3, 6, 9 y 12 meses, bonos del Estado a 3 y 5 años y obligaciones del Estado a 10, 15 y 30 años. Todos estos productos financieros se pueden contratar desde 1.000 euros en múltiplos de esta misma cantidad. Una vez contratados, cada inversor tiene la opción de venderlos de forma anticipada en el mercado secundario o esperar al vencimiento para recibir la rentabilidad contratada. En el caso de las letras del Tesoro, al tratarse de valores a corto plazo, su precio en el mercado secundario suele ser más estable, por lo que suponen un menor riesgo para el inversor que pueda necesitar vender estos valores antes de su vencimiento. En resumen, este tipo de inversiones presenta beneficios potenciales para los ciudadanos por distintos motivos. Por una parte, se consigue obtener rentabilidad para los ahorros. Por otra, se contribuye a la financiación de los bienes y servicios provistos desde el sector público. Y además, constituyen un mecanismo de control de la actividad de los gobiernos, puesto que fomenta que lleven a cabo su actividad de forma responsable y con un mayor grado de transparencia. Consejos útiles. Mantente informado de las noticias relevantes respecto a países o regiones donde tengas interés en invertir. Es importante acceder a la información disponible, pero también discriminar el impacto que pueda tener cada información en la economía. En la prensa pueden encontrarse análisis de expertos en las distintas áreas. Si bien el nivel de riesgo en este tipo de productos financieros es menor, la rentabilidad no está garantizada y el precio en el mercado secundario puede llegar a ser volátil en épocas difíciles, por lo que conviene no usar recursos que podamos necesitar. Aumenta tu vocabulario financiero. Deuda pública. Es el mecanismo de financiación del sector público que busca bien corregir desajustes presupuestarios a corto plazo, bien financiación para proyectos de calado a largo plazo. Agencias de calificación crediticia. Son agencias privadas e independientes, principalmente anglosajonas, que combinan toda la información existente para asignar un ranking a los distintos países. Estos rankings son analizados por los inversores, por lo que condicionan su posible interés en la adquisición de las emisiones de deuda pública de los distintos estados. Prima de riesgo. Es el diferencial de rentabilidad de la deuda pública de un país respecto a otro,
que se usa como referencia. Alemania, en el caso de la eurozona, normalmente se expresa como el ratio porcentual de las dos rentabilidades. Por ejemplo, si los bonos del país A tienen una rentabilidad del 4% y los del país de referencia del 2%, la prima de riesgo es de 200.